Recopilamos para ustedes un poco los datos. Un barco noruego, entre el 5 y el 7 de febrero de 1934, hacía experimentos sobre la utilización de elevadas frecuencias de radio por reflexión en la ionosfera. Emitían señales en 413.44 megaciclos. Y parece ser que un tren de ondas, porque habría condiciones meteorológicas más o menos adecuadas para que pudieran las ondas escapar, salieron hacia el espacio. Los habitantes de Ummo, según cuentan, captaron esas señales, pero en principio no las comprendieron. La emisión que se captó en Ummo, según los documentos que existen sobre el tema, fue muy breve y duró solamente 6 minutos aproximadamente. Pero fueron suficientes para que nos localizaran en el espacio. Y llegaron a la Tierra en marzo de 1954, es decir, que tardaron exactamente esos 14 años y un poco más que nos decía Antonio Rivera, que es la distancia en años luz, es decir, la distancia que tarda la luz en recorrer lo que nos separa del supuesto planeta Ummo. Según los documentos, la composición atmosférica es relativamente similar a la de la Tierra. Los océanos ocupan el 62% de la superficie de Ummo. Y la Tierra sólida está en un solo continente, lleno también de grandes lagos. Así que el agua allí parece ser que es fundamental. Posiblemente se supone que así fue la Tierra en el principio de los tiempos y que luego los continentes se irían separando poco a poco, como está demostrado que efectivamente se separan cada año unos milímetros o unas décimas de milímetros. En Ummo hay cordilleras muy erosionadas y hay una extraña actividad volcánica con emisión de gases incandescentes que alcanzan alturas de 250 metros hasta 6 kilómetros y medio. Estas erupciones iluminan las noches de Ummo. Como les decíamos, está situado en un punto que nuestros astrónomos conocen como Wolf 424. A los puntos astronómicos, los astrónomos, los científicos, les dan denominaciones para después buscar en los catálogos y encontrarlos fácilmente. Es decir, que Ummo estaría en lo que la ciencia terrestre conoce como Wolf 424. Ellos le llaman a su planeta Ummo y digamos que el 4 de enero de 1955 este punto astronómico conocido por la ciencia terrestre como Wolf 424 estaba a una distancia del Sol de solamente 3 años, 6, es decir, que estaba muy cerca. Parece ser, como ya nos explicaba Antonio Rivera, que hay gran similitud de los ummitas con los hombres de la Tierra. Son muy parecidos a los nórdicos. Aseguran que los ummitas nos cuentan en sus documentos que conocen a otros hombres de otros mundos y que todos los seres inteligentes del universo son más o menos similares, con pequeñas diferencias. Porque parece ser que las leyes biogenéticas rigen en todo el universo. Los ummitas no poseen amígdalas. Su órgano de fonación, que es la glotis, las cuerdas vocales, desaparece aproximadamente a los 14 años. Durante la infancia los ummitas hablan normalmente, pero de los 14 a los 16 años las cuerdas vocales se van atrofiando, sufren un proceso de esclerosis que les deja fisiológicamente mudos y a partir de ese momento comienzan a comunicarse telepáticamente. Sufren tremendas enfermedades, o al menos en los documentos que nosotros tenemos así lo dice, tremendas enfermedades sin solución, fundamentalmente de tipo mental. Y esas enfermedades consisten en que ellos de pronto comienzan a emitir impulsos, millones de impulsos por segundo, impulsos mentales. Y esto le ocurre a muchos cientos de miles de personas a la vez. Es como una forma de locura que se expresa a través de incontrolados gritos telepáticos. Estos enfermos han de ser localizados y suprimidos a través de un haz de microondas que destruye sus centros nerviosos, los centros nerviosos del encéfalo. Recuerden lo que nos contaba anoche el doctor Viejo. Los primeros años de cultura ummita parece ser que se vieron frenados por la acción de estos enfermos. Han tratado de comunicarse telepáticamente con otras culturas y civilizaciones, pero parece ser que no lo consiguieron jamás. Solo pueden lograrlo entre ellos mismos. Para hablar con nosotros han utilizado, o dicen que han utilizado, un aparato de fonación especialmente construido, situado en la garganta.
Otro tema curioso es que tienen una gran sensibilidad en la yema de los dedos, a tal extremo que ellos tuvieron que utilizar un mecanógrafo terrestre para poder enviar sus cartas, porque les era imposible teclear en una normal máquina de escribir. Incluso dicen que los ummitas tienen dificultad para apretar un simple timbre de una puerta, les duele. De todas formas, no todos los ummitas pierden la glotis totalmente. Algunos la conservan durante toda la vida y serían estos los que habrían venido a la Tierra. Pero ya oyeron lo que dijo Antonio Rivera, que son gentes que son algo atrasados. Por eso, precisamente, conservan algo de glotis, es decir, pueden comunicarse todavía a través de la palabra. Hay un diccionario, a través de todos los documentos que se han ido recogiendo, que se han ido reuniendo entre los muchos corresponsales que lo recibían, pues se ha podido hacer un diccionario, un mita, que recoge 403 voces de este supuesto planeta. Y digamos que el autor de este diccionario es Antonio Moya Cerpa, un sevillano, un andaluz que ha tenido la paciencia suficiente de construir este diccionario y que figura en el libro de Antonio Rivera, El misterio de Humo. En su prehistoria, en la prehistoria de Humo, se conocieron guerras y grandes calamidades. Y dice Fernando Sesma en ese curioso libro del que hablábamos antes, Humo, otro planeta habitado, un librito muy pequeño que ya no existe, pues dice que incluso hubo tiranía y despotismo. Y actualmente pues viven en un sistema social muy humanizado y se rigen por una gigantesca central electrónica de memoria. Hay un tema religioso alrededor de Humo. Y para ello, para hablar de ese tema religioso, vamos a contactar ahora con Luis Jiménez Maruenda en Alicante. Un hombre que no llega tan pronto, ni muchísimo menos, al tema Humo como Antonio Rivera, llega después, pero que lo analiza con una tremenda profundidad. En la religión que parece ser que impera en Humo es muy parecida a la religión católica de nuestra tierra. Ellos hablan también del concepto del alma. Ya han visto lo que decía antes Antonio Rivera, que las últimas comunicaciones que ha recibido Farriols en Barcelona se referían muy concretamente a temas anímicos y le llaman al alma guagua. Es muy difícil para mí pronunciarlo, pero vamos a escuchar esa grabación que se pudo hacer en una casa particular en un momento determinado para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo hablaban los ummitas. Vamos a escucharla. Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas a sus hermanos. ¿Reunidos? Sí. Ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. No, preguntamos perdón. Sí. No preguntamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Sí. Ya han oído ustedes, qué duda cabe, que da la impresión que también podría ser un terrestre que se está sujetando a la nariz con los dedos y está fingiendo una forma de hablar. Esta grabación es real, es histórica. Yo no sé si Luis Jiménez Maruenda, desde Alicante y a través del teléfono, la ha podido escuchar, pero de cualquier forma él la recuerda perfectamente. Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a esta segunda etapa del programa de medianoche que hacemos desde Radio España en Madrid. Hemos hablado antes con Antonio Rivera y le hemos pedido un poco que nos hiciera la historia de todo el tema Humo, cómo empieza, cómo se plantea, cómo comienzan los primeros contactos. Tú, naturalmente, desde Alicante, estoy seguro que no lo has podido escuchar. No, desgraciadamente no te he podido desde aquí.
Sin embargo, hemos dividido el tema así para que tú ahora nos hablaras. Él nos ha contado, ya sabes que ha escrito 3 libros sobre el tema, que está muy interesado en él. Nos ha contado que Farriols ha recibido documentación última donde le hablan de conceptos anímicos, donde hablan del alma colectiva del universo o de la Tierra, y que llegan a una altura, creo que verdaderamente inquietante. Pero queríamos tu opinión desde el otro punto de vista. Yo he dicho cuando despedí a Antonio Rivera que tú eras muy lírico y que tú ibas más a la filosofía del tema Ummita, más que a los detalles, más que a los pormenores técnicos. ¿Tú has recibido algo últimamente de Humo? Sí, efectivamente, 2 cartas. Que no puedes divulgar. No, desde luego que no. Pero que nos puedes decir de alguna forma de qué van. No, la seriedad con que yo trato este tema no espero que sea compartida por los demás, naturalmente, porque mi primer consejo a los oyentes es que no crean en absoluto en nada de esto, a pesar de que yo no creo, yo sé que es verdad, pero mientras no tengan esas mismas garantías que tengo yo, me parece que el escepticismo es lo más razonable y que les recomiendo muy sinceramente que duden de este tema. Es una postura muy inteligente y muy sensata. Pero como yo sí creo, vamos, yo estoy convencido de ello por unas muestras demasiado evidentes, no es que yo sea un papanatas que me lo crea todo, son unas muestras absolutamente evidentes y constatables, pues respeto mucho lo que me piden, simplemente porque me lo piden unos amigos. Tú me has pedido esta noche que estuviera aquí, y a pesar de que estoy dormido, que aquí en Alicante no tenemos la dicha de escuchar tu programa, y a pesar de que me he quedado dormido, me ha despertado el teléfono y estoy con mucho gusto. Un amigo me pide una cosa, yo cumplo lo que me pide. Los señores de Humo me han pedido que no revele la documentación que me han dado, y yo sencillamente no la revelo a nadie, en absoluto. De cualquier forma, el contenido parece ser que ya no es tan científico como antes, sino que ahora van a cuestiones mucho más profundas y trascendentes. Bueno, la opinión de Rivera, supongo, ¿no? Sí. Bien, pues la respeto, por supuesto. De acuerdo, no te preguntamos más sobre ese tema. Creo que me comprendes que debo mantener una reserva en ese sentido, que no la reservo contigo solamente, la reservo hasta con mis más íntimos amigos, hasta con mi propia familia. Naturalmente. Yo quiero decir quién es Luis Jiménez Marhuenda, pero prefiero que lo digas tú. Que no piense nadie que eres un iluminado, No, ni que eres, ni mucho menos. Luis Jiménez Marhuenda es periodista, es un hombre del mundo de la comunicación, muy conocido en Alicante, respetado, con cientos y cientos de amigos por toda España y por otros puntos del mundo. Es un hombre que ha viajado mucho, es un hombre que se interesa por muchas cuestiones y que esta cuestión en un momento dado la atrapa. De la misma forma que atrapa a Farriols. Farriols en Barcelona es un industrial conocidísimo, de muy buena familia, y por nada del mundo podríamos decir que es un iluminado, para nada, pero está muy interesado también por este tema. Tú sabes, Luis, perfectamente, que yo también trato este tema con muchísima seriedad, y tengo el escepticismo que tú mismo me pides que tenga. Efectivamente, haces muy bien, te lo aplaudo y te felicito por ello. Parece ser que los propios ummitas piden que no se crea totalmente en lo que dicen o que no se crea nada. En los últimos tiempos ya han limitado sus comunicaciones a un pequeñísimo núcleo con los cuales han mostrado una absoluta confianza, y que además de esto somos los que realmente tenemos constancia de la autenticidad, y quiero advertir que en ese grupo posiblemente el más torpe sea yo. Todos son científicos y gente de una enorme categoría, y en cierto modo yo me dejo guiar un poco por ellos en el aspecto científico. Ellos confían en mí en el aspecto humano, pero el aspecto científico, que es el que puede dar constancia de la autenticidad del hecho, es el que ellos siguen. Y es cierto, son científicos de primerísima línea. Luis, hablábamos con Antonio, pero yo creo que es un tema importante como para repetirlo nuevamente y escuchar tu opinión personal. Montaje de la CIA, montaje de la NASA, una broma pesada, pero son demasiados años. Efectivamente. Y como broma no sería en absoluto pesada. Es muy liviana de llevar, en ningún momento nos han causado ninguna extorsión, tienen un enorme respeto por nuestra intimidad y por no causarnos daño de ninguna forma. Y por otra parte, la aportación cultural y científica que han hecho es ciclópea. Creo que cuando se conozcan los últimos informes, me parece que será una auténtica revolución mundial. Entendámonos, una revolución positiva,
pero una revolución mundial, algo que estos días he estado yo en Madrid, creo que te lo dije el otro día, Sí. lo hemos estado comentando, y a todos nos entra una especie de escalofrío, de emoción, de vértigo, de comprobar hasta qué punto la aportación es importante para la humanidad, pero ellos nos indican que algún día llegará el momento en que lo podremos publicar, y espero que no tarde mucho porque es muy beneficioso para todos. Luis, desde 1950, marzo de 1950, que se supone que es la llegada de los humitas a la Tierra, parece ser que ellos se han enamorado un poco de nuestro planeta, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto puedo decir que en la conversación que mantuve yo con uno de ellos hace ahora unos meses, en el mes de marzo, el día 22 de marzo, le pregunté si es que ellos tenían una especial preferencia por nuestro planeta, y dijeron que sí, que efectivamente la tenían por un paralelismo de ideología, de religión, de ética, a pesar de que naturalmente nuestra ética no es muy recomendable, pero ellos no hacen alusión a esto, reprochan muy amablemente algunos defectos nuestros, pero parece ser que nuestra evolución y sobre todo el aspecto religioso nuestro, nuestras creencias religiosas, tienen bastante identidad con las de ellos. Luis, a lo largo de estos años que te has venido ocupando del tema, yo he ido observando en ti una cierta transformación. Tú siempre has sido un hombre cordial, un hombre amable, pero últimamente, cuando hemos hablado de este asunto, he visto que tú adquirías en la conversación un tono ciertamente trascendente. ¿Hasta qué punto ha influido en ti esta serie de comunicaciones con los supuestos humitas? Pues como tú decías antes, he corrido bastante en punto y vivido muchas experiencias, gracias a Dios, y creo que, por supuesto, lo más importante, yo creía que lo más importante de mi vida ya lo había vivido. No, lo más importante de mi vida, independientemente del factor familiar, mi mujer y mis hijos, mi familia, estos factores son lo más importante de la vida de cualquier ser bien nacido, esto es lógico. Pero a nivel íntimo y personal, lo más importante que me ha ocurrido en mi vida ha sido esto, lo más enriquecedor, y creo que me sirve pues para mejorar, para ser un poco menos malo de lo que era hasta ahora. Luis, tú dices, y nosotros hemos dicho antes, que su concepto religioso es muy similar al concepto católico. Sí, ¿Podrías... el concepto cristiano, sí, más bien. Más bien cristiano. ¿Podrías ampliar un poco esto? Bueno, ten en cuenta que uno de los problemas que hemos manejado con el tema humo es la existencia que a ellos les sorprendió enormemente de un ser identificable con la figura de Jesucristo en su propio planeta. Cuando ellos leyeron la historia de nuestras religiones, en su presencia aquí, al comprobar la figura de Jesucristo, se llevaron una enorme sorpresa hasta el punto de que enviaron un informe a su planeta, que creo que dice que constaba de 60.000 palabras. Ellos son muy puntualizadores en todos estos datos. La figura de Jesucristo es prácticamente idéntica a la de Umoua, el Jesucristo de ellos. Cuando tuve la primera oportunidad de hablar con uno de ellos por teléfono, quiero decir que era por teléfono, nunca ha sido personalmente, no se han dejado ver, y le pregunté por la figura de Umoua, de Jesucristo, la identidad de ambos, y sobre todo por la preocupación que lleva implícita en una persona que ama a la humanidad, de que un ser, por muy hijo de Dios que sea, que tenga que sufrir el terrible tormento que sufrió Jesucristo aquí y Umoua allí, porque Umoua murió también en un martirio, en el caso de ellos, en el martirio de la vivisección, con la peculiaridad muy importante de que también hubo una resurrección de Umoua, porque cuando estaba en el quirófano, siendo sometido al tormento de la vivisección, entonces allí tenían un gobierno tiránico y muy malo, pasó también su época oscura, ante la presencia de todos los cirujanos, los expertos en tortura, los comisarios delegados por la regente para que comprobaran aquello, ante la presencia de 10 o 12 personas, el cuerpo de Umoua, identificable, como digo, con el de Jesucristo, desapareció de su vista, pero en la presencia de todos ellos. Y no solo desapareció el cuerpo, sino que en los frascos donde se habían depositado ya algunas partes del cuerpo que le habían sido extraídas, también desaparecieron aquellos pequeños órganos. Esto identifica a uno con otro. Entonces yo me preocupé de que el mismo Jesucristo o Umoua, el Hijo de Dios, tuviera que ir de planeta en planeta sufriendo ese martirio. Y la aclaración que me hicieron me pareció muy importante. No es el mismo ser. Para
para pasar por encima de ello, y incluso yo creo que no deberían ni siquiera de comentarlo por la radio, porque es un tema demasiado grave, demasiado profundo para los que creemos, naturalmente. Los que creemos en las dos cosas, los que creemos en Cristo, los que creemos en Hugo. Luis, los humitas que actualmente se supone que están en la Tierra, ¿son los mismos que llegaron en 1950? No. Una de ellas, una señora o señorita, porque ellos no distinguen sus expediciones y lo mismo van hombres que mujeres y sus jerarquías no lo sabemos, porque solamente hemos recibido noticias de esta señora. Luis, hay mucha gente ahora interesada en este asunto. Recuerdo el congreso que se organizó en Alicante, al que tuve la oportunidad de asistir, porque tú me invitaste a ello, y que fui con mucho gusto, y allí aprendimos muchas cosas todos. Entre todas, creo la más importante fue conocernos. Desde entonces acá, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha habido más reuniones, más congresos? Sí, han ocurrido cosas muy hermosas, muy bonitas, unas cuantas comprobaciones y evidencias más, bastantes beneficios para los que estamos involucrados en ello, beneficios naturalmente de tipo espiritual, aunque también a veces indirectamente de tipo material, pero naturalmente no por injerencia de ellos, y sobre todo mayor conocimiento de ese tema y de una sutil filosofía muy profunda que se va desgranando de sus mensajes, de sus comunicaciones, para alcanzarnos a todos nosotros. Lo que ha ocurrido es, ya digo, demasiado grande, demasiado importante como para limitarnos a esta simple y sencilla conversación, que es un programa de radio, y eso es que yo me dedico también a la radio, y en la radio pues nos es muy difícil transmitir una grandeza de esta magnitud. Yo por lo menos en mis programas en los últimos tiempos no he hablado para nada del tema humo, me he negado a hablar de ese tema, ni siquiera he aceptado dar conferencias, y lo hago en atención a la amistad que me une contigo. De lo contrario no hablaría tampoco, pero por respeto a la grandiosidad del tema. Yo te agradezco que hayas hecho una excepción, pero en esta segunda etapa de medianoche era importante, porque tú sabes perfectamente, Luis, que después de unos años de silencio radiofónico, aproximadamente 4 años, hay toda una generación que no nos ha escuchado hablar de estas cosas. Ciertamente, sí. Y yo creo que es importante que se conozca la existencia de este tema. Entonces, bueno, si no se habla de ello, y yo creo que lo estamos haciendo con el suficiente respeto, respeto sobre todo hacia vosotros, porque yo los humitas, como no me han escrito nunca, pues tampoco tienen la obligación de respetarlos, pero a ti sí, claro, a ti sí, y a Antonio Rivera y a todos los demás. Quiero advertir, Antonio, que quizá tú no lo sepas, pero en una de las cartas tenían especiales saludos para Antonio Josiales y para Fernando Jiménez del Oso. Recuerdo esa carta. Tú no me leíste más que el fragmento que hacía referencia a Fernando y a mí. El resto del texto no lo conozco, pero recuerdo, y eso debió ser aproximadamente en el 80-81. Sí, lo recuerdo porque son múltiples las comunicaciones, las tengo aquí, pero es un paquete muy grande, son 10 o 12 cartas de unas 10 o 12 páginas cada una. No recuerdo en qué fecha, pero sí se me quedó grabado que a un amigo mío le habían mandado saludos, a 2 amigos míos, claro, y eso pues para mí era una gran satisfacción. Qué duda cabe. Luis, te dejamos dormir, te dejamos descansar. Gracias. Y te damos, cómo no, nuevamente las gracias por habernos atendido, por haber roto tu silencio, o al menos públicamente, sobre un tema al que quieres tanto y al que le dedicas, pues yo creo que muchos de tus pensamientos y muchas de tus horas. Sí, efectivamente. Gracias, Luis, y quedo como siempre, a tu disposición. Un gran abrazo. Buenas noches a todos.